Muy buenas noches para todos y todas. Es un gusto saludarles, saludar a quienes siguen nuestra transmisión a través de las redes sociales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, saludar igualmente a los medios de comunicación que nos acompañan y darles la bienvenida a esta declaración con las conclusiones al término de la reunión que ha sostenido el señor Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con el señor Ministro de Transporte, William Camargo, además de algunos miembros del Gabinete Distrital y otros funcionarios del Gobierno Nacional. Señor Alcalde, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Acabamos de terminar una reunión con el equipo, como decía Eduardo, del Ministerio de Transporte, el Ministro de Transporte, William Camargo, también la Viceministra, nos acompañaron también parte del equipo de la Agencia Nacional de Infraestructura, y revisamos un poco la agenda de proyectos que tenemos entre el distrito y la nación en términos de transporte y de infraestructura. Hicimos una revisión de lo que tiene que ver con la avenida longitudinal de Occidente en su tramo sur, el avance que tenemos en ese proyecto, y obviamente asumimos unos compromisos de trabajar para agilizar lo relativo a temas que tienen que ver con alguna entrega de predios, algunos predios que faltan por entregar para poder avanzar en la etapa de construcción de ese proyecto, y también lo relativo eventualmente a en cierta forma garantizar la compatibilidad de esos estudios con la primera línea del metro en lo que tiene que ver con el predio Gibraltar en la localidad de Kennedy Bosa. En segunda instancia también hablamos del proyecto de Accesos Norte, que es un proyecto que ustedes saben es contratado por la Agencia Nacional de Infraestructura, que ha tenido una discusión alrededor del componente ambiental y la licencia ambiental para poderse desarrollar. Ahí también estamos trabajando y articulándonos entre las diferentes instancias de la nación y del distrito para poder avanzar en la luz verde que garantice que ese proyecto, que tiene el componente de la autopista norte y de la carrera séptima, donde también hay un tema de predios pendientes de avanzar en entrega, se pueda concretar y se pueda avanzar en un proyecto que es estratégico para la ciudad y creemos también para la región. Entonces ahí asumimos también unos compromisos que nos van a permitir, esperamos agilizar este proyecto para que pueda avanzar en lo que tiene que ver con la licencia ambiental y luego obviamente con lo relativo al inicio de la construcción de la obra. Tuvimos también la oportunidad de hablar de un ejercicio que hemos planteado ya con el Gobierno Nacional, y es lo que tiene que ver con cómo garantizamos herramientas que permitan financiar la operación del sistema de transporte público de Bogotá. Ustedes saben que para este año el sistema de transporte público de la ciudad tiene un componente de 3.07 billones de pesos que surge del presupuesto de la ciudad, que no es cubierto por lo que pagan los usuarios del sistema de transporte. Entonces, esto es una problemática que no solamente tiene Bogotá, tienen varias ciudades del país. El gobierno estaba interesado en buscar fórmulas, nos presentaron una idea que se está trabajando, que todavía está en borrador, que tiene que ver con diferentes caminos para financiar a través, por ejemplo, de una figura de predial para diferentes predios, y algunos predios teniendo en cuenta algunos componentes de análisis del impacto o el beneficio que tiene el sistema de transporte en los predios, y es una fórmula que vamos a obviamente a estudiar con un componente que el distrito está también estudiando para el plan de desarrollo, y es cómo lograban avanzar inicialmente en garantizar un apoyo que permita reducir la tarifa para ciertas poblaciones. Ya tenemos, ustedes saben, en Bogotá una tarifa diferencial para algunas poblaciones de Sisbén A y B, y tenemos obviamente algunas tarifas que son menores para personas con discapacidad, para adultos mayores. Tenemos que avanzar, y la propuesta del distrito es que trabajemos en herramientas que nos permitan ponernos una meta de poder financiar de manera alternativa el sistema de operación, la operación del sistema de transporte público de Bogotá, haciéndolo con un énfasis inicial en poblaciones que requieren de un apoyo, porque está demostrado y lo discutimos que lo relativo a los gastos en transporte para una persona impactan obviamente, y cuando se le puede dar la posibilidad de acceder al sistema de transporte público a una persona, le damos en cierta forma una herramienta o un elemento habilitante para que se conecte más fácilmente con la economía y eventualmente inclusive con un empleo. Entonces ahí vamos a trabajar en mesas técnicas que acordamos iniciar en las próximas semanas, que garanticen que busquemos una fórmula entre nación y distrito que permita combinar ese tema de la progresividad y la operación del sistema de transporte público en Bogotá. Y finalmente nos presentaron conclusiones que tiene el Gobierno Nacional
frente al estudio que fue contratado por la ANI a la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Es un estudio que, pues como nos lo presentaron en las conclusiones, busca generar, y así lo ha afirmado también la Sociedad Colombiana de Ingenieros, una metodología para definir unos criterios claros, uniformes, a futuro, de lo que es la relación costo-beneficio en sistemas de transporte férreo de carga de pasajeros o mixtos. Nosotros, las conclusiones que nos presentaron pues tienen que ver con el análisis que ha hecho el gobierno de ese estudio. Aún no nos han entregado el estudio, están en los últimos ajustes, entendemos, de redacción. Nos informaron que esta misma semana, a finales o la próxima semana, va a estar a disposición tanto, obviamente, de Bogotá como de la ciudadanía en general para el análisis de ese estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Aquí hay un tema importante, y es que el gobierno nacional pues ha transmitido en diferentes canales, pero particularmente lo hizo la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y así lo afirmó en el Congreso de la República y lo afirmó en un comunicado de prensa que fue publicado el 8 de marzo en la página web de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y es que, como tal, entendemos que este no es un estudio que se haya contratado para generar una recomendación de posibles modificaciones al proyecto Metro de Bogotá, sino que es un proyecto o un estudio que tuvo en cuenta lo que ha sido el proyecto Metro de Bogotá, tanto el actual, que está en construcción, en ejecución, y que estamos vigilando para que avance, como el proyecto anterior que se contempló subterráneo. Es decir, se utilizó ese caso como un estudio de caso para analizar las metodologías que se han utilizado de costo-beneficio para generar recomendaciones para proyectos futuros. Así lo entendemos nosotros, así lo entiendo yo como alcalde de Bogotá, y yo quiero ratificar de todas maneras que en Bogotá, en esta administración, tenemos un mandato político, un mandato legal, que tiene que ver con un programa de gobierno que presentamos a la ciudadanía para que el proyecto Metro, que repito, está contratado y en ejecución, es la primera vez que la ciudad tiene, después de que se planteó en el año 1942 que se necesitaba un metro en Bogotá, tenemos un metro en construcción y en ejecución, y el compromiso mío con la ciudadanía, el compromiso mío como candidato y ahora como alcalde legal, es sacar adelante ese proyecto y que llegue a buen puerto. Nosotros seguimos obviamente en la misma página y tenemos el compromiso de blindar ese proyecto para que cualquier inquietud que haya alrededor del mismo se resuelva, el leve atraso que tiene en su desarrollo se resuelva. Yo les anuncié esta semana que el proyecto, por ejemplo, en el caso de la calle 72, en el intercambiador que hay vial allí, el retraso se va a resolver y ese intercambiador va a estar listo en octubre de este año con un compromiso que ha adquirido el consorcio contratista constructor de esta obra, y también ya iniciamos obviamente la intervención en lo que tiene que ver con la construcción de los dados, de la cimentación, de los pilotes. Tenemos 75 dados de estos ya construidos, 8 columnas, vamos a tener cerca de 15 más en el próximo mes, y vamos a seguir avanzando para que en el mes de mayo ese proyecto tenga ya el inicio de lo que es la construcción del viaducto. Es un viaducto que se va a empezar a construir conectando obviamente las en ciertas estructuras en U que ya se empezaron a construir y que la gente va a empezar a ver inicialmente el patio taller, después del puente metálico, y en la localidad obviamente de Bosa y luego Kennedy. Este proyecto tiene el compromiso que vamos a cumplir de que tengamos 5.7 kilómetros de viaducto listo para que los trenes puedan rodar por el mismo en el primer trimestre del 2026. Ese es un compromiso contractual y es un compromiso con la ciudad que nosotros como administración vamos a acompañar y vigilar para que se cumpla y la ciudadanía pueda ver la progresividad de este proyecto, garantizando que tenemos en una primera etapa ese tramo que permita hacer la prueba de 2.500 kilómetros que requieren esos trenes para después seguir obviamente el resto del viaducto. Entonces la conclusión nuestra sigue siendo la misma. Nosotros tenemos un compromiso de sacar adelante ese proyecto Metro y lo vamos a sacar adelante. Muchas gracias. Señor alcalde, muchísimas gracias. De esta manera concluimos la presente declaración, agradeciendo a los medios de comunicación y a quienes han seguido la transmisión a través de las redes sociales de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Feliz noche para todos y todas.